Muy bien, buenas tardes. Vamos a arrancar con el video de potencia, ¿sí? Estábamos hablando de trabajo en el video anterior, ahora vamos a hablar de potencia. Acuérdense la fórmula de trabajo, ¿sí? Trabajo igual fuerza que ejerzo sobre un cuerpo por distancia por el ángulo que forma el vector fuerza con el sistema de referencia, ¿sí? También acuérdense que si no hay desplazamiento, el trabajo es cero. ¿Estamos? Bueno, cuando hay trabajo en un cuerpo, vamos a poner otra vez el famoso sistema de referencia suelo. Acá tenemos el cuerpo, ¿sí? Cuando hubo desplazamiento del cuerpo, recorrió alguna distancia, ¿sí? Estamos en presencia de trabajo físico. Vamos a suponer que tenemos una fuerza que se ejerce sobre este punto del cuerpo, una determinada fuerza, un determinado ángulo, que sería este, ¿sí? Sería cero con respecto al sistema de referencia, y el cuerpo se dirigió hacia allá. Puede ser en este caso a la derecha. Recorrió una distancia, quiere decir que hubo trabajo. O sea que inmediatamente sabemos que el trabajo va a ser distinto de cero. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, lo que le interesa a la potencia en sí, lo que le interesa es saber ¿en qué tiempo se movió este cuerpo de su posición inicial hasta su posición final? ¿Está? Acá. Desde que estaba en reposo, ejerció una fuerza, se movió, o sea, se desplazó. ¿Sí? Yo quiero saber en qué tiempo lo hizo. Acuérdense, en física las letras son muy importantes. Tiempo en minúscula. Tiempo, la T minúscula es tiempo, la T mayúscula es periodo en movimiento circular. O sea, no respeten siempre las mayúsculas y las minúsculas, ¿está? La F mayúscula es fuerza, la F minúscula es frecuencia. Entonces, siempre respeten el tema de las letras. Eso es una acotación, pero que es muy importante. ¿En qué se mide el tiempo para poder calcular la potencia? Acuérdense que la fuerza la medíamos en newton, la distancia en metros, el ángulo es adimensional, así que no tenemos problema. Muy bien. La potencia, el tiempo, perdón, en este caso se mide en segundos, unidad internacional de medida. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de la potencia? O sea, ¿cómo calculo la potencia de algo? ¿Estamos hablando de la potencia de un auto, de la potencia de una licuadora, o la potencia nuestra en mover algo, por desplazar algo, realizar un trabajo y saber en qué tiempo se hace? Entonces puedo averiguar qué potencia tengo, ¿sí? La potencia, fíjense, W mayúscula, es igual al trabajo que realiza el cuerpo sobre el tiempo que tardó en desplazarse, desde su posición final hasta su posición, posición inicial hasta su posición final, ¿sí? Fíjense que esto va a quedar de la siguiente manera. Acuérdense que el trabajo se medía siempre en joule, ¿ah? Y el tiempo en segundos. Entonces, ¿cuál es la unidad joule sobre segundo para poder hablar de potencia? Es esta letra W mayúscula que significa watt, ¿sí? Han escuchado seguramente en muchos lados la palabra watt. Desde consumo de una lámpara, cuando van a comprar, que quieren saber la potencia de una lámpara o la potencia de un reflector LED, por favor, necesito un LED de 30 watts, necesito un LED de 100 watts. Cuanta más potencia tenga, más energía lumínica va a tener, por lo tanto, más va a alumbrar, y bueno, voy a comprar según mis necesidades. Entonces, cuando hablamos de un auto, cuando hablamos de una licuadora, cuando hablamos de una lamparita, del consumo de algo, siempre hablamos de watt.
que es Joule sobre segundo, y que es a su vez trabajo que se realizó sobre el tiempo que tardó en realizarlo, en segundos. Son todas unidades muy importantes para respetar. No puedo poner el tiempo en minutos, en horas, y acá no lo puedo poner en otra unidad. ¿Está? Bien, este es el concepto y la fórmula de Watt, pero ahora vamos a explicar. ¿Estamos? Vamos a hacer dos ejemplos. Yo sé que a ustedes les gusta el tema de los autos y me parece muy bien. ¿Está? Entonces, vamos a poner la fórmula acá abajo de potencia, así la tienen en cuenta. Trabajo sobre tiempo. Vamos a suponer una pista de carrera acá y una pista de carrera acá. ¿Sí? Línea de largada, y vamos a tener dos autos. Cualquiera, vamos a hacer, no voy a hacer mi dibujito de auto porque a ustedes no les gusta. Dos autos. Y tenemos una línea de llegada. Vamos a suponer, ¿sí?, que estos son, por poner un valor determinado, 400 metros. ¿Sí? Bien. Para que este auto llegue hasta acá, primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a ejercer un trabajo sobre ese auto para que se desplace una cierta distancia. Si no, no vamos a poder calcular nada. Bien, este auto era un auto común de calle y cubrió esos 400 metros, vamos a suponer, en 20 segundos. ¿Sí? Perfecto. Este también cubrió los 400 metros, pero este es un auto de carrera. Entonces lo cubrió en 9 segundos. ¿Sí? Ahí tengo los fans que quieren que dibuje el auto. Entonces, ¿qué pasa con esto? El que lo realizó en menor tiempo, a la misma distancia y mismo trabajo, quiere decir que tiene mayor potencia. ¿Sí? Este auto va a tener mayor potencia que el auto común de calle. ¿Por qué? Porque realizó el mismo trabajo en tiempo diferente. ¿Sí? Ejemplo matemático. Fíjense lo que pasa acá. Vamos a borrar una parte porque se los quiero demostrar matemáticamente. Ustedes tienen la potencia, vamos a poner AC, del auto de calle. ¿Sí? Trabajo, vamos a suponer 4000 joules. Dividido, el primero tardó 20 segundos. ¿Sí? Vamos a hacer ahora potencia del auto de carrera. Siempre el mismo trabajo dividido, ¿sí? Vamos a ponerle 10 segundos, así no la complicamos. 10 segundos. Fíjense lo que pasa. Potencia del primero, ¿sí? 200 watts. Potencia del segundo, 400 watts. ¿Ven? Matemáticamente, cuando achico el denominador, o sea, a mismo trabajo, misma distancia, todo igual, achico el tiempo, obtengo más potencia. Entonces, es lógico decir que si tengo algún aparato mecánico, un auto, una licuadora, una cortadora de pasto, o lo que sea, que va a realizar el mismo trabajo en comparación con otra, pero lo realiza en menos tiempo, quiere decir que va a tener más potencia. A esto, para los que están en el tema de técnico electromecánico, ¿sí?, es muy importante porque aparece una sigla, ¿sí?, que es HP, que por supuesto la han oído nombrar, que es horsepower, ¿eh?, que significa caballos de fuerza. Mal dicho caballos de fuerza. En realidad es caballos de potencia, porque estamos haciendo, en realidad la potencia se está midiendo en watt.
¿Está? Entonces no puedo decir caballo de fuerza. Caballo de fuerza, estamos hablando de esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus equivalencias? Tengo que un caballo de fuerza, ¿sí?, es igual a 745 watts. Esto es una equivalencia del sistema internacional. Hay una tabla de equivalencias. ¿Qué quiere decir esto? Un motor de calle, ¿sí?, cualquier auto de calle en este momento puede llegar a tener 100 HP. Quiere decir que va a tener 74.500 watts de potencia. El motor no quiere decir que ese auto aplique toda la potencia sobre la pista o sobre el asfalto o sobre donde sea y la pueda aprovechar el 100%. Eso no se confundan. Esto es motor al vacío, banco de prueba, ¿tá? Como el torque o como otras cosas que se pueden calcular en un motor, las RPM. Estamos hablando de potencia, banco de prueba del motor. Un caballo de fuerza, 745 watts. ¿Está? ¿Qué pasa? Yo no puedo, no es común decir, yo tengo un Prisma Joy 1.4 que tiene 74.500 watts de potencia. Entonces me van a quedar mirando, ¿sí? Tengo que decir que tiene 100 caballos HP. ¿Pero por qué? Porque normalmente en los motores de combustión interna se tratan de denominar con HP. O los de combustión externa, ¿sí?, como las máquinas de vapor, que se dice CB, caballo vapor, ¿no?, que es, en realidad, un caballo de vapor es 0,97 HP, es un poquito menos, ¿sí? En realidad son 735 watts. Pero en un auto común de calle, yo digo combustión interna, combustión externa, hablo de HP. Cuando hablo de motores eléctricos, sí me conviene referirme a watt. No quiere decir que yo hablo con un instalador de un auto eléctrico y le digo, che, tiene 100 HP, ya sabe que son 74.500 watts, ¿tá? Pero si se lo digo en watt, mejor. Entonces nos adecuamos al lenguaje de cada profesión. ¿Estamos? ¿De dónde viene este HP? Porque todos hablamos de HP, de caballo de fuerza, que está mal dicho, por ese es el trabajo de potencia. Esto viene, y justamente la unidad watt viene de James Watt, ¿tá? Acuérdense de la revolución industrial, donde James Watt lo que hace, no inventa la máquina de vapor, la perfecciona, ¿tá? Y en ese momento, ¿cómo hago para saber la máquina esta de vapor que tengo acá? ¿Qué potencia tiene esta máquina? No tengo ni idea, no tenía punto de comparación con otro. Porque si yo pongo el motor de un Prisma 100 HP y el motor, vamos a suponer, de una Ferrari 700 HP, entonces los pruebo a los dos y digo, este es 7 veces más potente que este, listo, pero tengo punto de comparación. James Watt en ese momento no tenía ningún punto de comparación con nada porque se estaban inventando los primeros motores de combustión externa, que eran, empezaron con la locomotora a vapor, ¿tá? Se le ponía carbón, con agua en una caldera, esta agua entraba en ebullición, a presión, bueno, no vamos a andar explicando lo que era una máquina de vapor, pero no tenía punto de comparación. Entonces, ¿cuál era la máquina en ese momento que todos trabajaban y cuál era lo que decía, qué fuerza que tiene, ayúdame con esto, con la agricultura, para transporte? Era el caballo. El caballo en ese momento era muy, muy importante en el mundo. El caballo amaestrado que hacía, o domesticado, que hacía todas las labores que trataban de facilitarle al hombre las tareas. Entonces, ¿qué hizo? Trató de ver el caballo, ¿qué potencia tiene? Bueno, y pudo comprobar que el caballo podía levantar algo, ¿sí? Porque ojo, estamos hablando acá de algo horizontal, pero esto se puede aplicar a una grúa, a un ascensor, ¿estamos? Siempre que se realice un trabajo para arriba, para abajo, o para donde ustedes quieran, sobre un tiempo determinado en segundos. Entonces, lo que él pudo comprobar, después de hacer un promedio de todos los caballos, que un caballo levantaba 150 kilos en un minuto. Dijo, bueno, listo. Entonces, a eso yo lo denomino caballo de fuerza. Cuando él denominó eso y dijo, eran 330 libras en realidad, cuando él denominó y dijo, esto
equivale a 1 caballo de fuerza en la máquina que estamos usando en el mundo en este momento, es mi punto de comparación. Listo, ahora voy a poner unas poleas, unos engranajes y voy a probar mi máquina. Entonces cuando probó su máquina, dijo, ajá, listo. Entonces mi máquina tiene 10 veces más que este caballo, 100 veces más que este caballo, 2000 veces más que este caballo. Quiere decir que mi máquina tiene 10 caballos de vapor, 100 caballos de vapor, 2000 caballos de vapor. Mientras estuvieron las máquinas de combustión externa, todavía hay máquinas de combustión externa, motores a vapor, etc. ¿Sí? Hasta que después salieron los de combustión interna, ¿sí? Donde había un poquito más de rendimiento y dijeron, bueno, espera, vamos a comparar con esta en realidad tiene un poquito mejor de rendimiento, aunque es horrible el rendimiento de un motor de combustión interna. Acuérdense que yo pongo 100 de energía, vamos a suponer, porque después vamos a hablar de la energía, pongo 100 de energía potencial, química, todo lo que ustedes quieran, de combustible en el tanque y uso 25 en realidad. El 75% se disipa en forma de calor. Es un desastre el motor de combustión interna. Los mejores motores son los motores eléctricos, donde se disipa un 5. ¿Ya? Esto es muy parecido a las lámparas antiguas de filamento, de wolframio o de tungsteno, ¿sí? Las que tenían de filamento que al pasar una cierta cantidad de corriente se ponían incandescentes por el efecto Joule. Pero después vamos a hablar de electricidad, también son temas muy importantes. No me quiero desviar del tema, pero ustedes tenían esa lamparita y de golpe se fijaron en los LED. Entonces, esa lamparita que tenía un 80% de disipación de calor y 20% de luz, ¿tá? O energía lumínica. Y el LED que tiene ahora tiene un 90% de luz y un 10% de disipación de calor. ¿Sí? Lo mismo pasa con los motores de combustión interna y los motores eléctricos. Entonces, resumiendo, porque si no seguimos y nos vamos a cualquier lado, ¿sí? Potencia. Si ejerzo un trabajo comparando dos máquinas iguales, ¿sí? Si quiero saber cuál es la potencia de cada una, tengo que al mismo trabajo dividirlo por la cantidad de tiempo que le llevó a hacer ese trabajo. ¿Estamos? Joule y segundo. La potencia se mide en watt. ¿Está? Entonces, si ese trabajo lo realicé en menor tiempo, tengo más watt, tengo más potencia. Potencia de cualquier motor. Potencia de un motor eléctrico, vapor o combustión interna. ¿Estamos? O potencia de uno. Yo puedo calcular la potencia que tiene Usain Bolt en hacer 9.89 en 100 metros. Lo puedo calcular sin ningún problema. ¿Está? Y voy a ver que va a tener un poquito más de potencia que el que llegó segundo. Por eso Usain Bolt a un trabajo determinado comparado con los otros 9 corredores, al realizarlo en menos tiempo, tiene más potencia. ¿Sí? Y en teoría y en general, el auto que tiene más potencia es el que cubre la misma distancia en el menor tiempo. Pero no es en general, no es siempre así, porque esa potencia hay que llevarla a la pista, y donde tenemos la disipación y el problema es donde la potencia hay que ponerla en la rueda contra la pista. ¿Estamos? Entonces, este es el tema de potencia para cuando les dé los ejercicios. No es una fórmula para nada complicada, pero por supuesto que van a tener que sacar primero qué trabajo realiza la maquinaria, ¿sí? Bueno, ahora el próximo video lo que vamos a hacer es ver conceptos de energía y las diferentes energías. Bueno, hasta el próximo video.